Gaspar era un hombre con una sonrisa amistosa, cuya vida se desarrollaba en las sombras nocturnas de un renombrado restaurante. Mientras el mundo dormía, asumía el papel de un cuidador solitario, encargado de devolver el brillo al comedor que presenciaba comidas exquisitas y los talentos de chefs famosos. Durante los intervalos de pulir y limpiar, Gaspar buscaba refugio en su confiable radio, que llenaba el espacio con canciones antiguas, transportándolo a recuerdos de tiempos más simples. Los años habían pasado sobre Gaspar, dejando marcas de experiencias y remordimientos en su corazón. Nunca había podido planificar adecuadamente su jubilación, lo que lo hacía depender del trabajo, incluso en una edad avanzada. Era consciente de sus fracasos financieros y de los errores del pasado que lo perseguían. Sin embargo, a pesar de todo, Gaspar llevaba consigo una serenidad resignada. Aceptaba la responsabilidad de sus elecciones pasadas, incluso si no estaba orgulloso de ellas. En los pasillos vacíos del restaurante, Gaspar encontró la paz. Allí, entre las mesas vacías y las ollas abandonadas, se reconcilió consigo mismo. A medida que avanzaba su turno de trabajo, se esforzaba por arreglar lo que podía y encontrar un propósito mayor en sus actividades diarias. En una noche tranquila, mientras Gaspar se dedicaba a su trabajo nocturno, una sensación escalofriante recorrió su espalda. Mientras miraba a través de la gran ventana de cristal que daba a la fachada del restaurante, notó una presencia misteriosa observándolo. El rostro, oscurecido por las sombras, le era extraño y desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sus miradas se cruzaron. Antes de que Gaspar pudiera reaccionar o incluso entender lo que estaba sucediendo, la figura enigmática desapareció en las oscuras calles de la ciudad. Su mente estaba inquieta y una sensación de incomodidad lo envolvió. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué lo estaban observando? Decidido a continuar con sus responsabilidades, Gaspar intentó dejar atrás el inquietante incidente. La noche siguiente, la misma figura misteriosa reapareció. Con el corazón acelerado, Gaspar decidió confrontar el misterio que lo atormentaba. Esa noche, al acercarse a la ventana, vio nuevamente la figura misteriosa. Sin embargo, esta vez, algo había cambiado. La persona no huyó, permaneciendo inmóvil ante sus ojos curiosos. Con una mezcla de aprensión y compasión, Gaspar notó que la figura era una joven, con una expresión cansada y una mirada vacía que parecía reflejar años de sufrimiento. La delgadez de la joven delataba una vida difícil, llena de penurias. Sin saber qué hacer, Gaspar decidió acercarse lentamente, esperando no asustarla. Con cuidado, ofreció una mirada comprensiva y extendió su mano en un gesto de compasión. En medio del silencio, sus ojos se encontraron, y Gaspar sintió una conexión instantánea con la joven desconocida. Sin decir una palabra, la joven bajó la guardia, permitiendo a Gaspar ver más allá de la superficie de su desgastada apariencia. Allí, en ese momento, vio el dolor y la desolación. Decidido a ayudar a esa alma perdida, Gaspar extendió su mano y ofreció una suave invitación para entrar al restaurante. Poco sabía él que este encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Era una noche oscura y tormentosa, con una lluvia implacable azotando la ciudad. Mientras Gaspar realizaba sus tareas nocturnas, avistó una figura joven, empapada y hambrienta afuera del restaurante. Su corazón se contrajo al darse cuenta de la vulnerabilidad y necesidad de esa alma solitaria. Gaspar abrió la puerta y la invitó a entrar, ofreciéndole refugio y calidez en la acogedora atmósfera del restaurante. El viento rugía afuera, mientras la lluvia corría por su cabello mojado, acentuando su fragilidad. Mirándola, notó que parecía tener la misma edad que su nieta. Decidido a ayudar, fue a una vieja caja de objetos perdidos en el restaurante, donde almacenaban artículos olvidados por los clientes a lo largo de los años. Entre los objetos olvidados en el restaurante, Gaspar encontró algunos abrigos que ahora podían calentar el cuerpo tembloroso de la joven. Aunque la joven permanecía en silencio, la mirada desconfiada que dirigió a Gaspar revelaba las cicatrices emocionales que llevaba.
Era como si la vida ya le hubiera causado tanto dolor que la bondad ajena parecía imposible de alcanzar. A medida que la noche avanzaba, la conexión entre Gaspar y la joven se volvía más fuerte. Detrás de las palabras no dichas, compartían un entendimiento mutuo, sabiendo que juntos podrían encontrar un camino hacia la sanación y la redención. Mientras la joven permanecía en silencio, Gaspar sintió que su corazón se llenaba de compasión ante el hambre que la consumía. Con cuidado y gentileza, le preparó un abundante plato de comida y se lo ofreció a la joven, quien lo aceptó de inmediato sin dudarlo. Con una expresión de gratitud en sus ojos, la joven se entregó a esa comida. Devoró cada bocado con avidez, como si no hubiera disfrutado de una comida decente en mucho tiempo. Los momentos de silencio solo eran interrumpidos por el sonido de la lluvia afuera y los suaves ruidos de los cubiertos tocando el plato. Comprendiendo la necesidad de la joven de un refugio seguro, Gaspar ofreció el vestuario del personal como un lugar donde ella pudiera descansar. Allí, un cómodo sofá se transformó en una cama improvisada, proporcionándole un descanso bien merecido. Mientras la joven dormía, Gaspar continuó con sus tareas nocturnas, pero sus pensamientos permanecieron enfocados en la historia de esa alma solitaria. ¿Cómo podía alguien tan joven haber alcanzado un estado de abandono tan profundo? Con el sol empezando a salir, Gaspar supo que el tiempo de la joven en su refugio improvisado había llegado a su fin. El personal del restaurante pronto llegaría para otro día de trabajo, preparando la cocina y la comida para el almuerzo. Además, el turno de Gaspar estaba a punto de terminar. Con una mezcla de aprensión y esperanza, Gaspar se dirigió al vestuario, listo para despedirse de la joven y tal vez ofrecerle algún apoyo adicional. Sin embargo, al abrir la puerta, una oleada de sorpresa lo golpeó. El espacio estaba vacío, sin rastro de la joven que había ocupado ese lugar hace poco tiempo. Con un suspiro resignado, Gaspar se dio cuenta de que su camino con esa joven aún estaba incompleto. No sabía su nombre ni los detalles de su historia, pero su recuerdo permanecería en su corazón como un recordatorio constante de que todos enfrentamos nuestras propias batallas. El día libre de Gaspar se convirtió en una extensión de sus preocupaciones acerca de la joven desconocida. Incluso en casa, su mente estaba llena de preguntas sobre su destino. A medida que la noche avanzaba y la oscuridad envolvía la ciudad, Gaspar se sentía cada vez más inquieto. La preocupación lo impulsó a tomar medidas. Decidió salir y caminar por las calles cercanas al restaurante, con la esperanza de encontrar algún rastro de la joven. Gaspar caminaba por las calles vacías, observando cuidadosamente cada rostro desconocido que cruzaba su camino. Su corazón latía más rápido, lleno de esperanza y aprensión. A pesar de sus incansables esfuerzos, no encontró rastro de la joven, ni siquiera una pista sobre su paradero. La ansiedad se apoderó de Gaspar a medida que se acercaba el día laboral. Su mente se aferraba a la esperanza de que, esa noche, la misteriosa joven reaparecería en la ventana del restaurante. Anhelaba una oportunidad para ayudarla y aprender más sobre su historia. Al llegar al restaurante, Gaspar sintió una mezcla de emociones: esperanza, anticipación y una dosis de incertidumbre. Mientras realizaba sus tareas nocturnas, sus ojos se volvían repetidamente hacia la ventana, con la esperanza de ver la silueta familiar de la joven. Un sentimiento de alegría y alivio envolvió a Gaspar cuando, finalmente, la misteriosa joven apareció nuevamente en la ventana del restaurante. Sin dudarlo, Gaspar abrió la puerta y ofreció a la joven un refugio seguro en el restaurante. Con una sonrisa gentil, la invitó a entrar, prometiéndole una comida caliente y un lugar para descansar. Con cuidado y atención, Gaspar preparó un plato con la comida que había sido cuidadosamente elaborada por los chefs del restaurante y dejada para él cada noche. Sentada en un rincón tranquilo del restaurante, la joven decidió abrir su corazón. Sus palabras fluían lentamente, cargadas de emoción y cicatrices del pasado. Habló sobre su viaje de luchas y desafíos que la llevaron a las calles. Reveló las dificultades que enfrentó, los dolores que soportó y los sueños que fueron olvidados.
Maya. El nombre resonó suavemente en el aire cuando la joven finalmente se presentó a Gaspar. Con la voz ahogada por los recuerdos dolorosos, le reveló a Gaspar su devastador viaje en los últimos 5 años. Compartió que, desde la pérdida de su madre por cáncer, ella y su padre, una vez cercanos, habían sido consumidos por el dolor y la ausencia. La familia, que una vez consistía en 3 miembros, se desmoronó, dejando a ambos perdidos en su propio duelo. La falta de armonía entre padre e hija aumentó a medida que Maya buscaba refugio en amistades que su padre desaprobaba. En una mezcla de rebeldía adolescente y el impulso de encontrar su propio camino, Maya decidió dejar su hogar y vivir con ese grupo de amigos. Desafortunadamente, las consecuencias de esta elección la llevaron por un camino peligroso. Maya se encontró involucrada con malas influencias y comenzó a cometer pequeños delitos para sostener sus adicciones adquiridas durante esa fase turbulenta. La relación con su padre se deterioró rápidamente y se distanció aún más de cualquier posibilidad de reconciliación. En poco tiempo, Maya se encontró perdida en las calles, sin un destino definido, mendigando y luchando para sostener su dependencia. Recientemente, había tomado la valiente decisión de romper con sus adicciones. Había estado limpia durante un mes y estaba decidida a cambiar su vida. Sin embargo, la vergüenza y el miedo de pedir ayuda a su padre le impedían buscar el apoyo familiar que desesperadamente necesitaba. Durante las semanas siguientes, Maya se convirtió en una presencia constante en las noches de Gaspar. Compartieron comidas, conversaciones y momentos de compañerismo. Maya también ofreció su ayuda a Gaspar con las tareas del restaurante. A veces, encontraba consuelo en el sofá de la sala del personal mientras Gaspar trabajaba. A lo largo de estos encuentros, Gaspar pudo presenciar la transformación gradual de Maya. Observó cómo su fuerza interior crecía día a día, su determinación para superar desafíos y su voluntad de construir un nuevo futuro. Y en cada conversación, Gaspar alentaba a Maya a buscar la reconciliación con su padre, creyendo que el amor familiar podía sanar viejas heridas. Una noche fatídica estaba a punto de cambiar completamente la situación para Gaspar y Maya. Mientras compartían una comida, la puerta principal del restaurante se abrió. Maya, asustada y presa del pánico, no dudó en salir corriendo sin siquiera saber quién había entrado. Para su sorpresa, era Marco, el estricto dueño del restaurante, quien había regresado esa noche para recuperar algunos documentos que había olvidado en su oficina. Marco era un hombre de personalidad rígida y férrea determinación. Había luchado arduamente para lograr el éxito, y hace apenas 2 años había finalmente logrado abrir su restaurante, a pesar de conocer los riesgos y sacrificios involucrados. Al enfrentarse con la escena de una joven desconocida en su establecimiento, Marco exigió una explicación inmediata. Gaspar, sintiendo el peligro inminente, intentó explicar la situación lo mejor que pudo. Sin embargo, ninguna palabra parecía capaz de calmar la furia de Marco, quien se sentía invadido e indignado. Impulsado por la frustración y el shock, Marco tomó una decisión impulsiva. Sin dar ninguna oportunidad para más explicaciones, despidió a Gaspar en el acto, poniendo fin a los años de trabajo dedicado al restaurante. La tristeza y la decepción abrumaron a Gaspar, quien se sintió impotente ante tal giro de los acontecimientos. Se preguntaba cómo podría seguir adelante sin el trabajo que tanto amaba. Al mismo tiempo, la ausencia de Maya añadía un toque de preocupación a su corazón. Consumido por la ira y el sentido de traición, Marco decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en busca de respuestas. Estaba decidido a aclarar la situación que acababa de presenciar y comprender lo que realmente había sucedido. Sentado frente a las pantallas de monitoreo, Marco observaba las imágenes capturadas por las cámaras con atención. Su mirada fija e incisiva buscaba cualquier detalle que pudiera explicar la presencia de la joven desconocida en su restaurante y la reacción de Gaspar ante la situación. A medida que las grabaciones se desenvolvían, Marco vio la llegada de Maya al restaurante y su encuentro con Gaspar. Observó la comida compartida,
las conversaciones y la conexión que parecía haberse establecido entre los dos. Presenció la reacción de Maya al verlo, su miedo y su repentina huida. Mientras analizaba las grabaciones, Marco quedó particularmente intrigado por la presencia de la joven. Extrañamente, le parecía familiar. Al hacer zoom y enfocarse en el rostro de la joven, apenas podía creer lo que estaba viendo. Marco sintió su corazón congelarse por un momento mientras miraba fijamente la imagen en la pantalla. Era innegable. Esa joven desconocida era su hija, Maya, quien se había perdido hace tantos años. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras asimilaba la realidad frente a él. La incredulidad se mezclaba con una mezcla de alegría y tristeza. Durante tantos años, Marco había sentido un vacío en su corazón, una ausencia que no podía ser llenada. Creía que Maya estaba perdida para siempre, pero ahora, ante sus propios ojos, la veía más cerca de lo que jamás había imaginado. Se dio cuenta de que el destino le había otorgado una segunda oportunidad para reconstruir su relación con su hija, para reconciliar el pasado turbulento y para buscar un futuro de conexión y amor. Marco dejó el restaurante atrás y se adentró en las calles en busca de Maya. Sus pasos eran apresurados, impulsados por la urgencia de encontrar a su hija perdida. Marco caminó por calles y callejones, su mente centrada en la imagen de la joven que había visto en las cámaras de seguridad. Le preguntó a cada persona que encontró si habían visto a alguien con las características de Maya. Su determinación no conocía límites y estaba decidido a no perder otro momento con su hija. Mientras corría por las calles, los recuerdos de la infancia de Maya volvieron a la mente de Marco. Los momentos felices con la familia, las sonrisas y el amor que sentía por su hija. Recordó los años que incansablemente la había buscado. El dueño del restaurante buscó incansablemente a Maya en las calles, en cada esquina y callejón, pero para su profundo pesar, no pudo encontrarla. Sumergido en un torbellino de emociones, pasó horas viendo las grabaciones de seguridad. Al observar cada momento de cerca, las escenas revelaron una historia de cuidado y afecto entre Maya y Gaspar. Fue testigo de cómo Gaspar había acogido a su hija, ofreciéndole refugio, consuelo y comida cuando más lo necesitaba. El peso del remordimiento abrumó a Marco y decidió que era hora de hacer las paces con Gaspar. Sabía que necesitaba encontrar una manera de redimirse y expresar su gratitud por todo lo que Gaspar había hecho por Maya. Ya era de mañana cuando Marco fue a la casa de Gaspar. Después de escuchar toda la historia sobre Maya, siendo la hija de Marco, Gaspar apenas podía creer cómo el destino había llevado a la joven a ese restaurante sin que ella supiera que pertenecía a su propio padre. Gaspar le explicó a Marco que no sabía dónde se quedaba Maya durante el día, pero que aparecía en el restaurante cada noche, por lo que era probable que cuando el restaurante cerrara sus puertas al público, ella estuviera allí. Marco y Gaspar volvieron al restaurante, un lugar que ahora tenía mucho significado en sus vidas. Con cada paso que daban, la ansiedad y la anticipación crecían en sus corazones. Como en noches anteriores, Maya apareció en la gran ventana del restaurante, luciendo aliviada al ver a Gaspar allí. No sabía qué había pasado después de que ella huyera la noche anterior. Gaspar abrió la puerta para que ella entrara, y en un rincón del restaurante vio a Marco, su padre a quien no había visto durante tantos años. No lo había reconocido la otra noche. Marco extendió sus brazos y con lágrimas en los ojos abrazó a Maya fuertemente. Las palabras se volvieron innecesarias en ese momento. El silencio del abrazo transmitía más de lo que cualquier discurso podría expresar. Era el lenguaje del amor, el perdón y la reconciliación lo que llenaba la habitación. Después del emotivo reencuentro, Maya sintió una necesidad profunda de explicación. Ella reveló su camino de sufrimiento y arrepentimiento. Con el corazón roto, Marco prometió apoyar su recuperación y reconstrucción de vida. Se comprometió a estar presente para Maya, ofreciéndole una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y así, el restaurante, que alguna vez fue un lugar de trabajo y soledad, se convirtió en un faro de esperanza, amor y redención para todos los que cruzaban su camino.
La historia de Gaspar, Marco y Maya resonó como un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay una oportunidad para encontrar la luz. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla.